Bueno, hermanos, buenas noches. Damos gracias a nuestro buen Dios que nos permite poder reunirnos para llevar a cabo nuestro estudio, aunque hoy tal vez el estudio no va a ser estudio, va a ser más una reflexión. No vamos hoy a tocar los salmos, lo que es raro. Voy a dirigirme a Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19. Aprovecho la oportunidad para, por favor, decirle que ponga su teléfono en silencio o lo apague. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 17. Vamos a estar leyendo la porción iniciando en el versículo 11 hasta el versículo 19, 11 al 19 del Evangelio de Lucas. Lo leemos, oramos y entramos en la reflexión del pasaje. Dice de la manera siguiente Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Estamos en Lucas 17, vamos ahora al versículo 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, en este día por tu amor y tu misericordia para con nosotros en Cristo. Agradecidos, oh Dios, de tu provisión para con nosotros, tus sustentos, tus múltiples cuidados, Señor. Ayúdanos en esta hora a poder meditar, a poder inquirir, a poner nuestra mente, nuestro corazón en tu bendita palabra, a poder reflexionar, Padre Santo. Pues sabemos que tu palabra es palabra de vida, es palabra de verdad, es palabra que instruye, es palabra que toca lo más profundo del alma. Es aquello, Dios, que señala lo que es santo, de lo que es profano, lo que es recto, de lo que se ha desviado del propósito, de tu propósito, de tu voluntad. Por lo tanto, Dios, te pedimos con humildad una vez más que nos des ojos para ver, oídos para escuchar y un corazón bien dispuesto a obedecer tu bendita palabra. Agradecemos de antemano la misma, pues sabemos que ella será de edificación, que podamos recibirla con mansedumbre. Como Pedro dice, esa palabra que es implantada, Señor. Pero también oramos, Señor, y clamamos, pues sabemos que mientras tu palabra continúe siendo enseñada y predicada, continuará llamando de acuerdo a tu plan soberano, eterno, trazado antes de la fundación del mundo, a todos aquellos que serían reunidos en Cristo, aquellos que fueron señalados como aquel pueblo santo que sería redimido por medio de aquella sangre preciosa en el Calvario. A ti damos toda la gloria y toda la honra, pues es en Cristo Jesús en quien oramos y damos gracias. Amén. Y amén. Amén.
La porción de Lucas 17, versículos 11 al 19, comienza estableciendo que Jesús se dirigía hacia Jerusalén y que pasaba entre Samaria y Galilea. Básicamente lo que está diciendo es que pasaba entre territorio judío con relación a esas tribus del sur y también parte de lo que habían sobrevivido a las tribus del norte. Hay muchos cristianos que no entienden, no se les ha instruido, no saben que Samaria era la capital del reino del norte. Cuando el pueblo de Israel se divide en el año 930, por un tiempo parte del reino del norte continuaron viajando a Jerusalén porque allí estaba el templo. Pero luego que los conflictos entre ellos no pudieron ser sanados, las tribus del norte van a decidir crear su propio templo y tener su propia adoración. Y ya que Jerusalén no sería su capital, porque Jerusalén era la capital que estaba situada en el reino del sur, ellos establecieron su capital en Samaria. Así que cuando estamos hablando de Samaria y de Galilea, y Jesús va hacia Jerusalén, está hablando que Jesús está recorriendo territorio que comprende tanto a Judea, entiéndase el reino del sur, como parte de esas llamadas tribus perdidas o los samaritanos. Esto es importante porque, aunque no es parte de nuestra reflexión, de lo que vamos a estar acentuando en nuestra reflexión o afirmando, porque los profetas habían establecido que cuando llegase el Mesías, podemos citar, por ejemplo, Ezequiel capítulo 37, él o en él sería restablecida la relación, no de todo el Israel que se había dividido, pero de un remanente que sería tomado, sería salvo del reino del sur y del reino del norte. Y a veces estamos leyendo estos relatos y como no conocemos la historia, no conocemos las profecías, no nos percatamos y pensamos a los samaritanos o catalogamos a los samaritanos como gentiles. Mira, Dios habló con ese gentil. No estaba hablando con un gentil. Por eso es que en Juan capítulo 4, por ejemplo, cuando Jesús tiene la conversación con la mujer samaritana, usted se percatará o debería llamar su atención y hacerse la pregunta: esta mujer dice que ellos tienen un templo y que ellos adoran conforme a los 5 libros de Moisés. Ella misma le dice: bueno, ustedes dicen en Jerusalén y en su templo que se debe adorar a Dios de esta forma, pero yo he sido instruida en nuestro monte, en el monte Gerizim, en nuestro templo, que debemos adorar a Dios a través de Moisés de esta forma. Entonces, no está hablando de un gentil, está hablando de esa división, y el Mesías vendría a ser una obra gloriosa donde reuniría tanto del pueblo del sur como del pueblo del norte. El Mesías vendría de la tribu de Judá. Según Génesis capítulo 49, versículo 10. El templo estaba en Jerusalén. Así que los judíos se sentían que eran completamente superiores por eso y por muchas otras razones a los samaritanos. Específicamente, históricamente, porque luego de la destrucción del templo de Salomón, en el año 586 antes de Cristo, cuando se cumle la salida del pueblo de esos 70 años de cautiverio profetizado por Jeremías en el capítulo 25 y el capítulo 29 de dicho libro, parte de los sobrevivientes de los pueblos del norte quisieron juntarse y trabajar para reconstruir el templo que había sido destruido por los babilonios. Pero los judíos no quisieron trabajar con ellos porque entendían que ellos se habían mezclado. Y la realidad es que los asirios, una de las cosas que hizo con el pueblo fue obligarlos a mezclarse, y no sabemos hasta qué punto pues se dio eso. La cosa es que ya ellos no los veían, podemos decirlo de esta forma, de sangre pura. Eran israelitas mezclados y no les permitieron
eh, construir el templo con ellos. Casi, no 200 años completos, pero digamos 150 años antes de la venida de Cristo. Estoy dándole algunos destellos para que comprendan la gravedad y a la vez la bendición de lo que está ocurriendo aquí. Cuando el pueblo de Judá todavía se encontraba bajo el imperio griego, luego en el tiempo de Cristo están bajo el romano, pasaron por el babilonio, los medopersas, los griegos y luego los romanos. En el tiempo de los griegos, cuando se levanta la revolución de los macabeos, los reinos del sur se liberan de los griegos y comienza un periodo de dominio y de extensión, de tratar de conquistar aquello que una vez fue de ellos. Una de las cosas que hicieron fue que el templo de los samaritanos, quienes lo destruyen, son los judíos. Ustedes no escuchan hablar de ese templo, de muchas cosas la iglesia a veces no oye, pero ese es otro templo que había sido edificado y ese templo lo van a destruir los propios judíos. O sea, los judíos del sur le van a destruir el templo a los israelitas del norte. Ese y muchas situaciones mantenía los ánimos en una situación no reconciliable. Por eso es que vuelvo a una de los pasajes muy conocidos, la conversación de Jesús con la samaritana. Cuando él le pide agua, ella misma, si usted observa, le dice: oye, eres tú judío y me pides a mí, yo samaritana, que te dé agua. Como quien dice, tú y yo no hablamos. Nuestros pueblos no se hablan, estamos en enemistad. ¿Por qué te diriges a mí? Y uno no puede entender el contexto si no entiende la historia. Jesús se dirige a Jerusalén. ¿Y a qué se dirige a Jerusalén? Se dirige a Jerusalén porque había sido profetizado que él era el Mesías y que vendría a ser el Mesías príncipe conforme a la Escritura vendría a dar su vida. Pero no vendría a dar su vida por una raza predilecta o por un grupo en particular. Y mientras los judíos despreciaban a los samaritanos, siendo hermanos realmente en términos de la sangre y de su ascendencia, imagínense qué no harían con los gentiles. Si esa era la actitud que asumía un judío contra un samaritano, no voy a entrar en los detalles, pero eso no ha cambiado. En ese contexto, mientras Jesús se dirige hacia Jerusalén, dice el versículo 1, al entrar en una aldea, versículo 12, le salieron al encuentro 10 leprosos. La lepra era una enfermedad que, bueno, sus repercusiones eran devastadoras. Lo que le esperaba a la persona era una muerte dolorosa en muchos sentidos, no solo por los aspectos y los trastornos físicos de cómo la piel se iba, era como si se pudriese y se empezaban a caer, a la gente se le podía caer parte de la nariz, sus orejas. Era una situación muy difícil, donde la ley declaraba que una persona que era certificada como leprosa era una persona inmunda y por lo tanto tenía que abandonar su aldea, tenía que desprenderse. No solamente era el aspecto de la salud, de ese quebranto, de no haber medicina, de no haber nada, sino que a todo eso se le añadía el que esa persona tenía que irse de la comunidad. Si por alguna razón había alguna situación de necesidad, la ley establecía más o menos a qué cercanía podían llegar, hasta dónde podían llegar, para que ellos no contaminasen a los otros judíos y tampoco fueran entonces si pasaban apedreados o muertos. En caso de que necesitasen algo. Diez leprosos salen al encuentro. Pero ya sabemos por los 10 leprosos que entre los 10 leprosos, lo que está destacando Lucas es que había una comunidad de leprosos mixtos, que en términos de la raza estaban
divididos, tenían problemas, pero en términos de su crisis, su necesidad, su situación, estaban unidos. Ya con la lepra, en el exilio, sin ninguna posibilidad de restauración, se unían. ¿Sabe usted que la lepra en la Escritura tipifica o es parte de la condición de pecado del hombre? Así es la condición de pecado. Va dando sus destellos y va cada vez más incrementándose y va destruyéndonos por dentro y va tocando todos los aspectos de nuestra vida, todos y cada uno. La realidad es que esos 10 leprosos estaban unidos en su condición de lepra y podemos decir que todos los hombres en términos de su condición de pecado y de muerte, si no están en Cristo, se hallan de la misma forma y la misma manera. Estos leprosos, por eso dice el versículo 12 que se pararon de lejos. No voy a entrar a las leyes, pero ya les he dado algo para entender por qué no se van a acercar. Y alzaron la voz, versículo 13, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. El versículo 13 no identifica que ellos reconocieron en Jesús el Mesías. De hecho, sabemos por la Escritura que aun si hubiesen utilizado algún término asociado al Mesías, tampoco implica que tenían conocimiento, porque hay situaciones y momentos durante el ministerio de Jesucristo. Por ejemplo, cuando Jesús está entrando en la entrada triunfal, se está cumpliendo Zacarías capítulo 9, y hay personas mencionando o gritando porque escuchan a los demás, Hosana en las alturas, bendito aquel que viene en el hijo de David, ¿no? Y la realidad no entendían. Hay personas que pueden estar como en las iglesias, confesando algo, diciendo algo porque lo han escuchado, pero no porque entienden realmente quién es Jesucristo. Pero en este caso ni tan siquiera hay una expresión que inicie nuestro proceso a entender que tal vez habían escuchado que Jesús era el Mesías. Le llaman maestro. ¿Y qué hacen? Bueno, en su condición lo que parece normal. Algo les había llegado sobre Jesús. Porque no estuvieran clamando, nadie estaría en aquel momento dado acercándose pidiéndole a un rabí que tuviera misericordia de ellos. Porque los rabinos, los sacerdotes se cuidarían de tener cualquier contacto como lo vemos ¿dónde? En aquel hombre que iba por su camino y fue asaltado y todos le pasaron por el lado, pero un samaritano se acercó para socorrerlo y ayudarle. No querían contaminarse. No sé usted, pero a mí me llama la atención y puedo ver en ese episodio cómo somos nosotros los seres humanos. Descartamos a Dios, rechazamos a Dios, no tenemos en cuenta a Dios. Pero cuando las cosas llegan a cierto nivel, cuando parece pues, que no hay solución en la medicina o no hay solución para nuestra crisis financiera, no vemos una solución para nuestros problemas maritales o familiares, lo que sea, entonces clamamos por misericordia. Pero todavía me sorprende y no debería sorprenderme que aunque clamamos y pedimos a Dios o nos acercamos a Dios en ciertos momentos, nunca lo hacemos por la razón correcta. Hay personas, yo no niego que puedan haber personas que no han sido regeneradas, que Dios no ha obrado en su corazón y que podrían acercarse a una congregación, podrían aparentemente dar la impresión que están buscando de Dios. Pero están como estos leprosos, solo buscando un acto de que tal vez Dios pueda tener misericordia de nosotros. Lo que significa que el hombre no puede ver su propia condición espiritual. Ahí lo podemos ver.
Para ellos, su crisis, si alguien les preguntaba, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación? ¿Qué es lo que te aqueja? ¿Qué es lo que te quebranta? ¿O es mi enfermedad? ¿Es mi situación económica? ¿Es donde yo nací? Es que usted no sabe los problemas que yo tengo con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con la familia. Es que el barrio en el que yo vivo. Podemos señalar 1000 cosas, menos reconocer la podredumbre que traemos dentro por causa de la condición ya caída con la que nacemos y nuestra rebeldía continua que se manifiesta aunque lo neguemos desde pequeños. Cada vez que los padres se quejan por la crianza de los hijos, dan muestra de lo que la Biblia dice, aunque ellos no entienden. Desde pequeño vemos a nuestros hijos rebelarse. Si usted se quiere echar la culpa de ellos por su situación, se está colocando un peso que no le corresponde. Porque aunque usted no haya sido el mejor padre del mundo, le aseguro que bíblicamente la razón de la podredumbre o la perdición de alguno de nuestros hijos nada tiene que ver con usted, tiene que ver con su propia condición. Eso el Estado no se lo dice. Eso no se lo enseña la sociedad. Porque esta sociedad nos dice que nacemos como ángeles. Y que es en el proceso, en el entorno, en la familia, en el medio ambiente, en montones de palabrería, que es que nos enredamos, nos ensuciamos. Nacemos como una tabula rasa, una pizarra que está en blanco. Pero son nuestros padres, son nuestros familiares, es el mundo en el que vivimos, son las personas las que nos rodean, las que nos dañan. Y ahí se va escribiendo esa pizarra que era blanca, empieza a tener mancha. Y eso entonces afecta y entonces por eso es que somos como somos. Y no nos debemos echar culpa porque es que tenemos muchas personas a quien echarle culpa. Ellos no saben que se están dirigiendo a quien deben dirigirse, pero se dirigen buscando algo que es muy inferior a lo que realmente Él vino a dar. Así hay muchas personas. Ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, versículo 14, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. No los está despidiendo por salir, sacárselos del paso, no es lo que está haciendo. No es que Él va dirigido hacia Jerusalén y bueno, me están estorbando. Esta no es la situación de la Sirofenicia, que son los propios discípulos los que dicen, mira, esa mujer está hablando allá, sigue gritando que la ayude, despídela que se vaya. No. Jesús no está tratando de evadirlos. La ley establecía que quien único podía certificar que realmente Dios había tenido de ellos misericordia y entienda dentro del contexto hasta aquí que habían recibido sanidad, eran los sacerdotes. De hecho, nadie podía restablecerse a su comunidad, a su aldea, a su familia, sin primero haber sido certificado. Y bueno, el proceso que tenía de purificación, que no vamos a entrar porque no es necesario. Así que Jesús lo que le está diciendo, vayan a los sacerdotes. Con decirle que vayan, lo que le está diciendo es, ya he tenido misericordia. Solo que sea confirmado conforme a la ley. Pero al hacer eso, está haciendo algo todavía mayor. Porque entonces le está enviando un mensaje al sacerdocio podrido, perdido de aquel tiempo. Que solo podía decir, es inmundo o está limpio, que casi nunca podían decir que está limpio, que muchos de ellos nunca declararon en su tiempo a un hombre limpio, sino a todos los que realmente fueron hallados leprosos inmundos. Y ahora les va a llegar un grupo de 10 leprosos que van a decirle, no un leproso, para que usted vea por qué es importante el contexto cuando estamos estudiando las Escrituras. Porque hay que tomarse el tiempo de explicar para poder saborear, para entender, para poder digerir lo que estamos hablando. Imagina aquellos sacerdotes
que de momento no le llega a uno, le llegan 10 leprosos. Mira, ya hay 10 leprosos y dicen que están limpios. 10 leprosos limpios, imposible. Yo me había preparado para el Salmo, pero anoche esta porción vino a mi mente y no pude, tuve que tomar notas. Y quiero compartir con los hermanos. Dice que mientras iban, versículo 14, fueron limpiados. Entienda en el contexto, Dios obró sanidad en ellos. Pero ahora dirige la atención hacia uno de aquellos leprosos en particular. Ya no es el grupo de 10 leprosos entre los que estaban del reino del norte y del reino del sur, con diferencias ancestrales, pero unidos en una condición de lepra. Entonces uno de ellos, versículo 15, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y el pasaje enfatiza o resalta en el contexto, y este era samaritano. Lo que está diciendo el que menos tal vez esperaba, ni que Dios hubiese tenido misericordia, ni que tampoco hubiese regresado para dar gracias. Fue el que vino a dar gracias. Si todos en el proceso, en el versículo 14 dice que fueron limpiados, entonces podemos entender el versículo 15, que uno de ellos internalizó lo que había sucedido. Todos fueron sanados, pero hay uno de ellos que dijo, yo debo regresar. Yo debo darle gracias a aquel que ha tenido misericordia de mí. Ya no lo hace de lejos, porque una vez se resuelve nuestro problema y nuestra condición de podredumbre ante Dios, esos hombres pueden acercarse a Dios, lo que está ya presentando. Se acerca, no solo se acerca, no ha ido al sacerdote, pero es que frente a él había alguien mucho más grande que el sacerdote. Porque los sacerdotes tipificaban la obra que haría Cristo. De hecho, la Escritura dice que Jesucristo es el gran sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Así que no está incumpliendo, pero él no entiende posiblemente lo que está haciendo, pero se está presentando ante el sacerdote de los sacerdotes. ¿Y cómo llega? Con diligencia, en adoración, se postra, se echa al suelo. Lo dice la Escritura. Se postró rostro en tierra a sus pies. No sé si usted ha visto esa posición de rostro en tierra entre los judíos. Literalmente rostro en tierra. Es básicamente acostarse en el suelo. ¿Y qué hacía? Como aquella mujer que fue también sana, que lloraba ante y enjuagaba con sus lágrimas y sus cabellos entre los pies de Jesús. Este daba gracias, dándole gracias. Y este era samaritano. Y ahora viene la parte final. Podríamos decir la tercera parte. La primera parte es la situación, el contexto de la situación de estos leprosos que se van a acercar a Jesús.
La segunda parte es cómo Jesús responde, lo que Jesús le dice a estos leprosos, lo que les manda hacer. Y ahora vamos a ver lo que Jesús va a decir, de qué él esperaba y qué es lo que sucede entre el hombre natural y ese hombre que por la gracia de Dios es conducido, algo más que contar con un acto de misericordia de Dios, sino contar con el favor y la gracia de Dios para salvación. Versículo 17 dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? No están los 10. Recuerde que él mismo los envió al sacerdote. Solo hay uno de aquellos leprosos que ya no es leproso. Pero a ese, no solo, sino a los que, sus discípulos que estarían con él, le dice a ese hombre, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Alguien podría decir, bueno, pero ¿qué Jesús esperaba? Si él mismo los envió a los sacerdotes, porque ahora está esperando que todos hubiesen regresado. Yo he visto eso a través de mi tiempo en el ministerio, todo el tiempo. Personas que llegan con necesidades, en crisis, las que sea. Muchos de ellos parecen realmente estar buscando y clamando porque Dios obra en sus vidas. Pero luego que reciben alguna gracia de Dios, y no necesariamente una gracia salvífica, porque la realidad es que nuestro buen Dios hace llover, hace muchísimas cosas todos los días que es parte de su gracia común, que es un amor benevolente hacia todos. No es este amor específico hacia aquel grupo que Él predestinó, por el cual Cristo moriría. Y luego que reciben, no sé, ese acto de la gracia de Dios, o ellos interpretan que lo han recibido, como entraron, se fueron. Lo hemos visto. Yo estoy seguro que aquí en poco tiempo, usted los ha visto. Llegan porque están enfermos, llegan porque, mira, acabo de llegar, mi situación de migrante, aquello y lo que sea, y cuando mejora la situación, ya usted no los vuelve a ver más. Esa es la razón por la que Jesús pregunta. Porque sabe que el hombre en su plano natural no es agradecido. Y una de las áreas que nosotros tenemos que mejorar aún como cristianos es aprender a ser agradecidos. Dije que iba a hacer una reflexión y ya voy terminando y creo que una reflexión deberían ser 15 minutos, llevo casi media hora. Yo tengo problemas, empiezo a hablar y no me callo. Pero si ustedes me dijeran, pastor, en la escritura, en lo que usted conoce, ¿dónde puede dirigir nuestra atención bíblicamente un ejemplo parecido? Mi mente corre inmediatamente a Juan capítulo 5, el hombre en el estanque de Betesda. Un hombre que llevaba 30 y tantos de años en una condición donde no había para él tampoco ninguna posible sanación. No estaría en la condición de estos leprosos. Y la Biblia dice simple y sencillamente que Jesús le dijo, oye, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y si usted ve la historia, el hombre ni tan siquiera creyó. Le dijo, ¿para qué? Entre tanto que si yo lo intento, otro se va a meter primero. Mira mi situación, en lo que yo con mi condición me meto al agua, ya otro se mete porque pues había una tradición que el primero que entraba cuando el ángel descendía y movía las aguas era el que quedaba sano. Y lo que te dicen, yo no tengo la posibilidad de ser sano. Jesús lo va a sanar. Y la escritura dice que Jesús se lo va a encontrar luego. Y voy a adelantar. Y le va a decir, oye, ¿no has visto que fuiste sano? No peques más, no sea que te sobrevenga alguna cosa peor.
No piense usted que una persona que lleva 30 y tanto de años en X o Y condición y que de momento tiene la oportunidad de caminar, de volver a la vida, de regresar a su hogar, lo que sea, debía ser una persona que al menos por un tiempo demostrase algún agradecimiento. Un lugar donde usted muy bien lo puede ver, y perdone que yo sé que para algunos yo soy, saco la espada y soy muy directo. Lo puede ver en su propio hogar, en su familia. No tiene que salir de su hogar para verlo. Usted lo puede ver en nuestro proceso de crianza, yo lo puedo ver como hijo. Nos creemos que merecemos todo. No conocemos ni nos interesa los sacrificios que hayan hecho nuestros padres, solo nos estamos quejando por todo lo que quisiéramos que ellos no nos han dado. Porque nos andamos comparando con todo el mundo y cómo es posible que aquel tenga este celular y yo no lo tengo, aquel tenga esta computadora y yo no la tengo. Mira cómo viste y mira cómo yo visto. La ingratitud es parte de la condición de pecado y la Escritura lo dice claramente que es parte del juicio también y de la ira de Dios. En Romanos capítulo 1, 18 en adelante dice que no fueron el hombre debiendo ser agradecido, no dio gracias. Nos podemos rendir a cualquier otra cosa. Nos rendimos ante un equipo de baloncesto, nos rendimos ante un cantante, adoramos a cuanta cosa podemos inventar, nos adoramos a nosotros mismos. Pero adorar al que debemos adorar, buscar al que debemos buscar y por las razones que son realmente, que es la razón principal, no lo podemos hacer. Así que Jesús pregunta, ¿dónde están los otros 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios. Nosotros no tendemos a estos días a celebrarlos como los celebra el mundo. La realidad es que todos los días debemos dar gracias. Eso de que un día especial, qué bueno que haya un día que al menos queden algunos días que estén relacionados a dar gracias y que puedan estar asociados a Dios. No me quejo por ello. Pero la realidad es que bíblicamente debemos dar gracias a Dios. No solo todos los días, sino en todo y por todo. Y nosotros somos muy selectivos en cuándo damos gracias y por qué damos gracias. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y la Escritura dice que Jesús le dijo, levántate. A todo esto, vea la escena, yo la puedo ver. A todo esto, ese hombre todavía estaba en el piso. Mientras los otros estarían buscando, puedo llegar a casa, puedo ver a mi mamá, puedo regresar a mi antigua manera de vivir. Este hombre hubo que pararlo y decirle que estaba bien, que se podía levantar. Estaba tan agradecido. Es como Hechos capítulo 3. El hombre o el cojo del templo de la hermosa. Estaba tan contento que se lo encontraron 2 diáconos bautistas y le dijeron, aquí no podemos danzar, no puede estar brincando. El hombre estaba tan contento, era tanto que quería dar gracias. Sí que la Biblia muestra tantos momentos en los que la gracia de Dios le permite a los hombres poder glorificar a Dios y entender que lo que Dios ha hecho es para su gloria. Observe que teológicamente hablando la gloria de Dios nos hace bien, pero el propósito principal no es nuestro bien, es su gloria. No es lo mismo. Nosotros procuramos nuestro bien. Dios busca su gloria. Y dentro de su gloria, nosotros somos beneficiados. Se le dice, levántate, vete.
Tu fe te ha salvado. Así que este hombre se va a ir con algo más que la sanación. Básicamente, la mayor parte de los comentaristas entienden, y es lo que yo entiendo, que Jesús le está diciendo: Dios te ha otorgado un don mayor que el ser librado de la condición de la lepra, de esa enfermedad que tenía. Lo que está sucediendo, la razón por la que regresaste, la razón por la que te postras, la razón por la que adoras como adoras, es porque Dios ha traído salvación a tu vida. Vete, qué maravilloso. Voy a orar, solo quisiera en el versículo 16 recordarle que ahí dice: y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y me pregunto, ¿cómo nosotros evidenciamos nuestra gratitud a Dios? A mí me parece que la gratitud tiene que salir de algo más y tiene que abarcar algo más que el decir que usted en lo adentro, en su corazoncito, en algún lugar, usted es agradecido. La verdadera gratitud actúa, se evidencia, se demuestra, se expresa, se deja ver. Y en muchos de nuestros casos eso no se ve. Somos muy mal agradecidos. Yo puedo reconocer que yo he sido mal agradecido. Así que si usted cree que le estoy hablando para usted, pues no me conoce todavía. Yo no soy un cartero que recibe un mensaje para acribillar a los que van a escucharlo. Por lo general, ese sermón en la semana me parte como una sierra a un árbol. Pero hay que comunicarlo. Porque el propósito del predicador o del pastor en una congregación no es exaltarse. Es exaltar a Cristo. Y todos nosotros hemos recibido, por la misericordia de Dios, una gracia, si usted es salvo, que nunca debimos haber recibido. Pero aún le recuerdo, si usted está aquí y usted no es salvo, que aún la vida que tienes hoy, la respiración que tienes hoy, tu vida le pertenece a Dios. Y aunque no entiendas, tienes razones dentro de tu condición para decirle a Dios, la realidad es que debo dar gracias. No lo puedes hacer como el creyente. Todavía no vas a poder entender esa misericordia, esa grandeza de ese amor eterno. Pero todos tenemos razones para ser agradecidos. Voy a orar. Bendito Dios y Padre eterno, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es maravillosa. Tu palabra es como espada de dos filos. Tu palabra es como martillo que quebranta la piedra. Ayúdanos, Señor, un día como hoy en el que muchos solo tendrán una fiesta. La mayoría no tendrá ni 30 segundos de alguna pequeña reflexión. Solo comida, reunión, en muchos lugares bebida y otros preparándose para salir de compras, a obtener los mejores especiales del año. Qué necios somos, Dios. Qué ignorantes somos. Estos leprosos, al menos por su condición, se acercaron. Algunos de nosotros ni entendemos por qué tuviste misericordia. Porque yo puedo pensar en mi caso y yo no recuerdo haberte buscado. Aún en aquella crisis en la que me encontraba, no me llevó ella a ti. Fuiste tú y eres tú siempre el que sales a nuestro encuentro.
Tu palabra dice que somos nosotros los que corremos y oímos. Eres tú el que nos alcanzas y nos salva. Y te damos gracias, Señor. Permítenos sentarnos en este tiempo donde vamos a tener un compañerismo y participar también de los alimentos y de esa sana coinonía cristiana, pero sin perder de vista, Señor, que debemos ser agradecidos, que el agradecimiento no es un día, no es una comida, no es una reunión familiar, es mucho más que un servicio, un culto. Es una actitud de devoción, de un corazón que por tu gracia reconoce de dónde nos has sacado, la condición en la que nos encontramos. Y como si hoy tenemos vida, es porque, como el pasaje inicia, tú has tenido misericordia. Te damos gracias en todo y por todo. Y te pedimos perdón principalmente a ti, porque hemos sido muy mal agradecidos. Y aún siendo cristianos lo somos en ocasiones. Y tal vez en más ocasiones de las que son debidas, que ninguna es debida. Perdónanos, Dios. Danos una actitud de ser agradecidos, de estar satisfechos con lo que tú has hecho, con quién tú eres en nuestras vidas. De reconocer que en ti estamos completos, Señor. Que no tenemos que entender cada evento de la vida, con solo saber que estamos en tus manos y que todo lo que tú haces es para tu gloria y para nuestro bien, deberíamos tener razones para darte gracias. Pero todavía somos tan pequeños, finitos, y de este lado no entendemos muchas cosas. Y yo me incluyo, Señor. Y muchas veces nos quejamos. Y es muy probable, Señor, que nos quejemos más de las veces que te damos gloria. Por lo tanto, pido perdón, orando siempre en tu amado Hijo Jesucristo, en quien está nuestra esperanza, y en quien se halla aquella misericordia. Pues no habría ni sanación, ni sanidad, nada que no fuese mediada en aquel que fueron creadas todas las cosas, que sustenta todas las cosas, en aquel que estaba en el mundo, pero que el mundo no le conoció. Te damos gracias por Jesucristo. Amén. Y amén.